vamos a resolver esta tablita. Me pide en este ejercicio que vaya determinando los siguientes valores en función de esta tabla, ¿sí? Dada esta tabla, vamos calculando según lo que nos vas pidiendo, ¿sí? Acá me pide f de g, ¿sí? De g de menos 1, o sea, f compuesta g, particularizado para menos 1, ¿sí? A ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar acá adentro, esto dice g de 1, el valor numérico para 1, ¿sí? Ahora está, acá tengo una tabla, fíjense ustedes, donde yo tengo los valores de x que toma la función y cuánto vale, ¿sí? La imagen se llama, para cada valor de x, ¿sí? Viene a ser, por ejemplo, a ver, ¿cómo se lee esta tabla? Quiere decir que f, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? f de 1, por ejemplo, ¿sí? El valor de f de 1, ¿sí? F de 1 vale 3. ¿Lo ven? 3, así. Por ejemplo, veamos este 3. F de 3, ¿sí? F de 3 acá, un 4 positivo. ¿Sí? Por ejemplo, así. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos con G. G de 5, por ejemplo. G, en la función G particularizada para 5, ¿sí? Particularizada para 5, 2. ¿Lo ven? Así se lee esta tablita. Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, son los valores numéricos, ¿sí? Para cada valor de x se le asigna un valor de la función o un valor de y. Esto se llama imagen, se llaman los valores de y. Bueno, y en base a eso, a esa información, yo tengo que calcular esa función compuesta, particularizada para 1. Acá lo que dice g de 1, o sea, cuando la función yo reemplazo 1, ¿dónde está la función g? Acá está la función g. Cuando yo particularizo el 1 en la función g, ¿qué me devuelve? 6. O sea que todo esto es un 6. Que lo voy a expresar así. F de 6. ¿Sí? El valor numérico para 1, cuando la función f de g de x toma 1, me da 6. Y ahora calculo f de 6. Cuando la función f toma el valor 6, ¿dónde está f? Cuando la función f yo en la x reemplazo el 6, ¿qué me devuelve? Menos 0,5. Menos 0,5. Listo. Y así se hace. Así vamos a ir completando todas las tablitas. Todas las consignas. A ver, el apartado B dice G, bueno, al revés. G de f particularizado para 1. Sería al revés de lo anterior. Sería al revés. Entonces, f de 1. Cuando la función f toma el valor 1, acá está f, toma el valor 1, la función, ¿qué valor me da? ¿Qué valor me devuelve? 3. O sea que todo esto es 3. ¿Sí? G de 3. Cuando la función g toma el valor 3, nuestra la función g, cuando x es igual a 3, ¿qué valor me da la función? 2. Y así. A ver C. Apartado C. Dice f compuesta f. Así. Particularizada para 1. Siempre empiezo desde adentro hacia afuera. Cuando la función f toma el valor 1, ahí está la función f, toma el valor 1, me da 3. ¿Sí? Cuando x es igual a 1, la función toma el valor 3. Entonces todo esto es igual a 3. ¿Sí? Ahora, la misma función f, cuando toma el valor 3, cuando la función f en la x particularizo para 3, me da un 4 positivo. Bien, el D es G compuesta F. Ahora fíjense que me ha cambiado la notación. ¿Sí? Me ha cambiado la notación, pero uno ya sabe cómo ya sabe esto, ¿no? Ya lo explicamos. A ver, lo hagamos acá arriba porque así lo veamos mejor. Borremos, lo hagamos acá arriba. Borremos. Me pide entonces el apartado D, me dice que calcule G compuesta de F particularizado para 1, me dice. ¿Sí? Ustedes ya saben que esto
se puede escribir, ¿sí? Quiere decir que en f tengo que reemplazar g. Si no lo ven bien así, usen la otra notación, que es más fácil quizás, que es expresar así, g de f particularizado para 1, ¿sí? G de f de 1. Ahí está. Ahí se lo ve mejor, ¿o no? ¿Sí? Siempre recuerden que la función, esto se lee así, ¿no? Como de derecha a izquierda, ¿no? O sea, en la función g reemplazo f. Bueno, entonces sería el valor numérico particularizado, la otra función f acá, particularizado para 1, me da 3. G de 3. Y G de 3, ¿dónde está 3G particularizado para 3? 2. Y ahí está. Y ahí tengo entonces la función ya calculada, ¿sí? El valor numérico. Después, ¿qué más pide? F compuesta G. ¿Ese qué apartado es? El apartado E. G compuesta F también está en esa notación. Repito, si les resulta ahí no les gusta, cambien la notación, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Pondrían acá G de F de 3. La función G particularizada para F de 3. Entonces sería F de 3, ¿dónde está F? Acá está F, particularizado para el valor 3, la función da un 4 positivo. Ahora la función G particularizado para ese 4 positivo me da un 1. ¿Bien? Bueno, y el último apartado de ahí, voy a borrar. El último, ya que está, lo hacemos todo de ahí. Tenemos F de G particularizado, F de G para 6. También lo mismo, si no lo ven ahí, escríbanle la notación que les digo, ¿sí? De este modo. Ahí se lo ve mejor. Entonces, entre la función G particularizo, ¿sí? 6, y después a la vez se hace compuesta con F. Bueno, aumenta G particularizado para el valor 6 me da 3. O sea que tengo que calcular F de 3. F particularizado para 3. Ahí está. ¿Listo? Bueno, así quedaría. Eso es todo. Fácil, ¿no?